José Manuel, bienvenido y muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, encantado de estar contigo un ratito. Pues nada, nos damos una vuelta y charlamos. Venga, vamos. Y ya sabemos que esta entrevista es muy de coche, esto es Sí, muy carpool. además pues, vamos en un coche que me gusta mucho. Yo tuve ¿Te gusta, no? un Mini también y Sí. es un coche que es muy dinámico, muy ágil y yo creo que me identifico muy bien con las características de ese coche. Es un coche también que va muy pegado al suelo, Sí. que quiere decir que tienes que ir muy pegado a la realidad, aunque seas muy ágil y muy dinámico. Sí, también fuiste porchista, marca que me une Sí. especialmente un buen recuerdo. Sí, fui porchista, tuve un Porsche descapotable y es un coche muy divertido. Es verdad que soy una persona grande de tamaño Sí, y doy fe. no era el coche más apropiado para mí, pero la verdad que lo disfruté mucho, sí. Pero bueno, cada vez lo van haciendo más grandes también, ¿eh? Sí, hombre, los alemanes son grandes, pero Sí, es verdad sí. que es un coche que, claro, es un coche deportivo, vas ajustado y muy pegado al asiento. Sí. Oye, primero de todo, una pequeña presentación, para esta tu cámara. Bueno, soy José Manuel Velasco y me considero por encima de todo un comunicador. Estudié periodismo, ejercí el periodismo durante unos años, luego he trabajado dirigido la comunicación de algunas empresas pues muy buenas como Renfe, como Unión Fenosa, como Fomento de Construcciones y Contratas, y los últimos años me dedico al coaching ejecutivo. He unido mi doble condición de mi experiencia en comunicación y mi formación como coach. Sí. Me dedico básicamente a la formación de directivos para que mejoren en sus habilidades de liderazgo, dentro de las cuales la comunicación es muy importante, y también a asesorarles en el ejercicio de la comunicación, ¿no? Y en el lado del voluntariado, porque es un puesto Sí. voluntario, pues soy presidente de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, que es la federación que integra las asociaciones nacionales de comunicadores e instituciones académicas de todo el mundo, ¿no? Interesante. Es una federación multinacional y bueno, he tenido el honor de ser el primer latino y español que la preside, porque ha sido de orígenes muy anglosajones, como muchas otras asociaciones mundiales, ¿no? Pues enhorabuena. Muchas gracias. Es mi pequeña contribución a la patria española, ¿no? Pues yo creo que los españoles, cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad, tenemos que hacer patria, y es formando parte de organizaciones mundiales, intentando desde esas organizaciones traer cosas a España. Yo ya lo hago. Traje, por ejemplo, la primer cumbre mundial sobre ética en la industria de las relaciones públicas, de la comunicación, la traje a España, a Madrid, en finales de enero, y bueno, intento contribuir a mi país desde la plataforma profesional que tengo, que es la comunicación. Pues muy bien, además fuiste presidente de DIRCOM. Sí, Fuiste presidente y fundador incluso. No. DIRCOM tiene ya más, acaba de cumplir 30 años. Sí. Yo llevo como socio alrededor de 20 y fui presidente, tuve el honor de presidir la asociación entre 2008 y 2014. Fui 6 años presidente de DIRCOM, una época creo que muy buena de crecimiento de la asociación, y donde, bueno, pues lo que intentamos es lo que sigue haciendo la asociación, que la función sea más reconocida dentro de las organizaciones y que el responsable de comunicación sea más influyente, sea más reconocido, ¿no? Y tenga la posición que tiene que ocupar en los comités ejecutivos. Te tengo que decir que tienes un currículum que es abrumador. Yo que me dedico a lo mismo, me siento aquí totalmente abrumado, porque eres el hombre de las multinacionales. Bueno, no. En del IBEX 35. He estado en 2 empresas del IBEX 35 y en otra empresa que no está en el IBEX 35, pues es una empresa pública como Renfe, pero una empresa enorme, ¿no? Una empresa enorme, y además donde la comunicación era muy importante, porque eran conscientes del impacto social que tenía el ferrocarril, y obviamente en una empresa pública pues hay también un componente político. Por eso para los políticos sabemos bien que la comunicación es importante, aunque a veces no la gestionen, muchas veces no la gestionen bien, ¿no? Pero desde luego en Renfe la comunicación era muy importante. No era una herramienta política, tengo que decirlo. Sí. En mi época era una herramienta al servicio del negocio, y bueno, lo que sí tuve es el honor, no sé si dudoso o no, pero de ser el único director de comunicación que no cambió cuando se produjo no solo ya un cambio de ministro, que era lo habitual, sino incluso un cambio de gobierno y de signo del gobierno, porque yo
empecé en la época de Julián García Valverde, que era el Partido Socialista, y terminé en la época de Aznar, cuando el presidente era Miguel Corsini, ¿no? Y bueno, pues hubo una apuesta profesional por la comunicación y por mi persona que tengo que agradecer. Y fue una época fantástica porque yo en Renfe aprendí mucho y me parece una gran empresa. Creo que a veces las empresas públicas no son suficientemente valoradas por el hecho de ser públicas y porque es verdad que están sometidas a algunas querencias por parte del poder político, pero Renfe es una gran empresa, lo era y sigue siendo una gran empresa. Y tú como experto, ¿cómo ves el mundo de la comunicación ahora? ¿Y en qué momento, segunda pregunta, en qué momento dejamos de llamarlo relaciones públicas? Bueno, en el mundo anglosajón se llama Public Relations, que es lo mismo que comunicación. En el mundo latino y en Europa está triunfando la denominación de comunicación, pero viene a ser lo mismo. Es verdad que en origen, pues las relaciones públicas en el mundo latino, en la cultura española, pues era más bien cómo te relacionabas con otras instituciones que no eran los medios. Y el jefe de prensa era el responsable de comunicación, ¿no? Quitando todas esas connotaciones y pensando que relaciones públicas es lo mismo que comunicación, bueno, yo estoy ahora un poco preocupado. ¿Por qué? Porque la gran revolución que se está produciendo es la confluencia, ha sido la confluencia entre las telecomunicaciones y los sistemas de información. Eso lo que ha hecho es que le ha dado a cada individuo un poder de comunicación, un micropoder que está representado en el teléfono móvil, en el smartphone, el teléfono inteligente, ¿no? Y cada una de esas personas, cada uno de nosotros tiene la posibilidad, la oportunidad de usar ese poder. Hay una máxima que dice que quien tiene el poder lo usa. Por lo tanto, ese poder que hemos entregado, que la tecnología ha puesto en manos de los individuos, se está usando. Y decía ya Peter Drucker, en el Gurú del Management, en el año 2000, que las organizaciones no estaban preparadas para gestionar ese poder. Y es verdad, es más, algunas personas no están preparadas para gestionar ese poder. Lo vemos como, por ejemplo, en el mal uso de las redes sociales. Cuando usas una red social para insultar, estás usando mal el poder que la tecnología ha puesto. Claro, pues están usando mal el poder que ha puesto la tecnología en tus manos, ¿no? Entonces, un trabajo muy importante que creo que hoy tenemos los comunicadores, y además creo que forma parte de nuestras responsabilidades sociales, aprender a las personas y a las organizaciones a que usen bien ese poder que la tecnología ha puesto en sus manos. ¿Qué ocurre? Que ese poder ha transformado también la función. Pongo un ejemplo. Nosotros se dice que nos relacionamos con grupos de interés o stakeholders, pero es que la propia idea del grupo de interés, cuando la capacidad de comunicación de cada persona es individual, tiene menos sentido. Es más difícil agrupar a los objetivos por grupos, porque los grupos están formados por personas que piensan distinto y que ejercen su capacidad de comunicación de manera individual. Es decir, que estamos utilizando un método de gestión de la comunicación basado en los grupos de interés que a lo mejor no sirve para tratar a los individuos. Entonces eso significa un cambio de paradigma muy importante. Otro cambio de paradigma que está afectando a la comunicación y está propiciando cambios muy, muy profundos es la co-creación. Antes las organizaciones tenían un mensaje y tenían más o menos habilidad en colocar ese mensaje. Hoy eso no funciona. Hoy tiene que haber conversaciones. Hoy lo que haces son conversaciones con esos individuos que a su vez forman parte de los grupos de interés. Es decir, estás co-creando la conversación. Claro, ¿cuál es el cambio de paradigma que hay ahí? Que las organizaciones no son protagonistas necesariamente de los procesos de comunicación. Son solo una parte de los procesos de comunicación. Entonces, renunciar a ese protagonismo, bueno, pues hay a personas y organizaciones que les cuesta mucho, ¿no? Hay una serie de paradigmas que están cambiando y yo creo que no somos suficientemente conscientes de que están cambiando y que implica que tenemos que hacer las cosas de otra forma, que no valen las fórmulas del pasado. Pero ¿eso significa que la estrategia ha de cambiar, ha de evolucionar? ¿O simplemente que es un concepto en el cual tú te marcas unos objetivos y vas a funcionar por otros canales distintos? Pues si cambia el paradigma tiene que cambiar la estrategia, el planteamiento estratégico. O sea, el planteamiento estratégico no puede partir de un paradigma unidireccional o de un paradigma de control. Tiene que cambiar y pensar que esa comunicación la estás creando con las personas a las que interesas con tu producto, a las que interesas con tu marca, a las que interesas con tus contenidos. Entonces cambia la forma de hacer las cosas, porque cambian los principios. Cambia el principio, si cambia el principio, pues cambia todo lo demás. Lo
que no cambia son los canales, precisamente. O sea, tienes más canales para hacerlo, pero tienes que entrar en esos canales con una actitud distinta. No puede ser una actitud de control o una actitud de protagonismo. Yo soy el protagonista y te cuento mi historia. Es decir, no, yo tengo que hacer que tú te sientas partícipe de mi historia. Si yo tengo una marca, tengo que lograr que las personas se sientan partícipes de la marca, co-creen con la marca, sean parte de la marca, sientan la implicación de la marca, no que yo les imponga unos valores de marca, ¿no? Entonces hay organizaciones que no se han dado cuenta de eso todavía y siguen intentando imponer su discurso. ¿Y no crees que una de las razones por las que no se han enterado todavía es porque cada vez se están volviendo más cortoplacistas? Sí, vivimos en un mundo muy de corto plazo y muy superficial. La propia tecnología pues ha puesto en nuestras manos una cantidad ingente de información, y no necesariamente por tener mucha información estamos mejor informados, porque cuanta más información, más criterios se necesita para seleccionar la información, ¿no? Yo digo que a los chavales no hay que enseñarles a navegar por internet, lo que hay que enseñarles es a discernir, a saber diferenciar las fuentes, donde hay fuentes buenas y fuentes malas, donde hay una información que es verdadera y una información que es falsa, que es fake, ¿no? Exacto. Entonces hay que ¿Dónde está la calidad? Claro, y el criterio. O sea, deme usted, fortalezca mi criterio. Para fortalecer el criterio es absolutamente básico tener una perspectiva crítica, aceptar las opiniones de otros, ¿no? Hay un efecto peligroso que se llama el efecto cámara de eco, que es que como nosotros a través de los likes y de los algoritmos al final solo recibimos información de lo que nos gusta o recibimos opiniones que son parecidas a las nuestras, estamos como metidos en una cápsula que no nos deja ver otras opiniones, otros puntos de vista, y estamos cómodos, claro, estamos en una cápsula de comodidad. Pero oyes lo que quieres oír. Exactamente, pero esa cosa limita nuestra capacidad de criterio y sobre todo limita nuestra creatividad. Solo tenemos siempre trabajando con el mismo punto de vista, y un punto de vista que nos hace estar siempre en la zona de confort. Para ser creativos, para innovar, tienes que salirte de la zona de confort, y eso implica necesariamente escuchar otras opiniones. ¿Y tú crees que es bueno que las organizaciones ahora mismo estén llevando su departamento de comunicación más cerca cada vez del departamento de marketing? Que sea incluso marketing quien lidere esto. Está habiendo una confluencia y han aparecido, después de vivir una época yo creo que de conquista y de avance de la función de comunicación, ahora la función de comunicación digamos que se siente de alguna forma amenazada por otras funciones. Algunas de ellas, como marketing, lo que hacen es recuperar posiciones, ¿no? O han aparecido funciones nuevas como el cumplimiento, el análisis de datos, la responsabilidad social corporativa, bueno, funciones donde las barreras con comunicación están difusas. Esas barreras van a seguir difuminándose. Y la pelea no debe ser por poner barreras entre las distintas funciones, sino por establecer mecanismos de colaboración entre las distintas funciones. Es evidente que entre marketing y comunicación tiene que haber comunicación, tiene que haber colaboración, ¿no? Y además hoy es más necesaria porque marketing está muy pegado al negocio, trabaja con métricas, trabaja con leads, trabaja con esa proximidad al cliente que le da mucha información y es muy útil. Bueno, comunicación tiene que contribuir a que marketing pueda desarrollar la comunicación comercial correspondiente, la comunicación con el cliente, la comunicación con los mercados, y tiene que también contribuir a darle un discurso general. Yo digo que hay tres grandes líneas de colaboración con marketing y desde comunicación. La primera es el propósito. Es decir, oye, yo te proporciono un relato corporativo, un relato que vale para todas las áreas de la empresa y que sirve de paraguas para todos los productos, y luego pues tú haces la comunicación de los productos o los servicios. El segundo es el análisis de tendencias. ¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Qué tendencias no podemos perdernos? Hace 20 años no se hablaba de la ergonomía, hoy es imposible pensar en el diseño de un producto que no sea ergonómico. Hace 20 años no se hablaba de medio ambiente, hoy es imposible pensar en alguien que no piense en cuál es el impacto de sus productos o de su actividad industrial en el medio ambiente, ¿no? Esa segunda misión es atraerse, ver qué tendencias van a venir al futuro para proporcionarle esa información a la marca y que la marca vaya adaptándose a esas tendencias, o por lo menos no vaya quedándose atrás, porque eso sería tremendamente peligroso. Y el tercero es el ámbito de colaboración en el propio negocio, en el entendimiento del cliente. Cuanta más inteligencia artificial apliquemos, y vamos a vivir una era de despegue absoluto de la inteligencia artificial, la estamos viviendo ya, más inteligencia emocional se va a necesitar. Y ahí yo creo que las personas de comunicación podemos
colaborar mucho con marketing para que la marca sea empática y la marca no pierda la inteligencia social y emocional que es fundamental en los procesos de venta. Porque eso también es otro factor que yo creo que cada vez se va perdiendo más, y es la creatividad. Y con creatividad quiero decir esos valores de inteligencia propia, de emociones que se están perdiendo, yo creo. No sé, ¿tú cómo lo ves? Bueno, desde luego en el mundo del lo que se llama el trabajo del futuro, sí, uno de los ejes fundamentales es la creatividad. En Estados Unidos, el ser más o menos creativo hace que tengas más o menos posibilidades de ser contratado. Se dice que ya 1 de cada 5 puestos de trabajo tienen algún componente creativo. Ahí, por ejemplo, meten los arquitectos, meten los diseñadores de páginas web, sí, los diseñadores de iniciativas de internet, los profesionales del marketing y también los profesionales de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en el ámbito de la comunicación tenemos que invertir en creatividad, porque eso es lo que nos va a diferenciar, va a marcar la diferencia, ¿no? Además, cuanto más se automaticen los procesos y en consecuencia más se estandaricen, la diferencia tendrá que venir marcada por cómo se hacen las cosas, por cómo se cuentan, por cómo se venden. Es decir, tienen que tener un alto componente creativo. Yo creo que los comunicadores tenemos que formarnos más en creatividad, porque ahí hay una garantía de futuro para los propios puestos de trabajo, ¿no? No sé si no estoy seguro de que la sociedad esté siendo más o menos creativa. Fíjate, pensando en las redes sociales, a lo mejor está siendo hasta más creativa. Ocurre algo y ya hay cientos de memes circulando por la red. Es decir, que, eso sí es verdad. Que la gente tiene lleva la creatividad dentro. Lo que hay que ayudarle es a que saque esa creatividad, ¿no? y la pueda poner al servicio del bien. Porque claro, esa creatividad se puede poner al servicio del mal o al servicio del bien, ¿no? Hay que intentar ponerla al servicio del bien. ¿Cómo se pone al servicio del bien? Cuando sabes cómo hacerlo. Pongo un ejemplo. Hay empresas que todavía siguen empeñadas en bloquear las redes sociales en el puesto de trabajo de sus empleados. Eso es como ponerle puertas al campo. Todo empleado tiene un móvil, va a poder conectar. Es más, cuanto más se lo prohíbas, más ganas va a tener de conectar con sus redes sociales, más ganas va a tener de bajar a fumarse un cigarro o ir a la cafetería a ver lo que tiene en Facebook. En vez de eso, lo que hay que hacer es enseñarles a cómo deben usar las redes sociales, las personales, en beneficio propio, porque si lo hacen bien para ellos, lo harán también bien para la empresa. Si les enseñas a tus empleados a cuidar la privacidad en el uso de sus redes sociales, también estás cuidando la privacidad de la información de la empresa. Es otro cambio de paradigma importante. No quiera poner puertas donde no se pueden poner puertas. Ya no. Enseña a la gente a abrir y cerrar puertas y enseña a la gente a proteger su parcela de intimidad y su parcela informativa, ¿no? Pero implica un cambio cultural que a veces es muy difícil, claro. Y otro de los factores, y creo que yo veo otro problema para el mundo de la comunicación y los que nos dedicamos a estos, es la evolución de los medios de comunicación, y me refiero sobre todo a la prensa. En un estudio que hace el Global Communication Report, que hace la Universidad del Sur de California, en el que participa la Global Alliance, y ahora tengo la suerte de tener acceso a todos esos estudios globales, fíjate, es curioso, el elemento que más preocupa a los comunicadores del mundo es el cambio en el panorama de los medios de comunicación. Es verdad que como nuestra profesión ha estado muy vinculada a los medios de comunicación, si nos cambian los medios de comunicación, nos están cambiando en la profesión, ¿no? Y hoy los medios de comunicación siguen siendo muy importantes para nosotros, lo que es la labor de relaciones con los medios de prensa, pero no es la única, ni mucho menos, ¿eh? Es decir, los medios son mediadores, y hoy tenemos las organizaciones tenemos mucha capacidad de comunicar directamente con nuestros públicos individuales, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un poquito menos a los medios. Pero los medios juegan un papel importante, lo siguen jugando, y ahí hay una preocupación general de que ese panorama, ese sector está cambiando tanto que está afectando a la propia profesión, ¿no? En el caso concreto de los periódicos, yo tengo una tesis que es la siguiente. Un periódico era un proceso intelectual, es decir, hay que seleccionar la información, hay que crearla y hay que diseñarla para distribuirla. Un segundo proceso era, en el caso de un periódico, un proceso industrial. Tienes que imprimirla, o tienes que, si es en televisión, tienes que lanzarla a través de las ondas, o sea, tienes que emitirla, ¿no? Y el tercero es un proceso logístico, que es el
periódico al final llegaba a un kiosco o llegaba a tu casa a través de un mensajero, ¿no? La distribución física, sí. Fíjate, el Internet y el mundo digital ha hecho que no sea necesario el proceso industrial, o que el proceso industrial se transforme en otra cosa, y que no sea necesario el proceso logístico. Con lo cual, teóricamente queda la parte del tuétano, que es el proceso intelectual, que es el hecho de seleccionar y elaborar las noticias y los contenidos noticiosos, y para ayudar a la población a forjar criterio. Curiosamente, los medios tradicionales no están invirtiendo en ese proceso intelectual, porque están despidiendo periodistas. Están invirtiendo en los otros procesos, que es verdad que son procesos disruptivos, que son nuevos. Antes necesitabas una furgoneta para llevar el periódico, y hoy tú te lo puedes descargar desde cualquier parte del mundo. No tienes que esperar a que te llegue el periódico, tú te descargas el periódico. Son procesos muy disruptivos que están cambiando el modelo de negocio, pero a mí me preocupa que los medios, que creo que juegan un papel muy importante como vigilantes de la verdad, como filtro de calidad del sistema, de la calidad de información del sistema, no estén invirtiendo en el proceso intelectual, que es el proceso informativo. ¿Y eso quién lo hace? Los periodistas, que han sido formados y educados para hacer ese proceso intelectual. Es verdad que no solo los periodistas, porque los periódicos pueden incluir otros contenidos, pero los periodistas juegan un papel muy importante en el proceso de selección y de verificación de la información. Otro de su gran problema realmente es que se están quedando sin financiación, no les están dando publicidad, no les están entrando ingresos, y así para ellos va a ser muy complicado transformarse en algo, primero, rentable, porque tiene que ser así, y segundo, que sean ellos lo que hablamos antes, los portadores de la verdad y los que realmente trasladen contenidos a la sociedad que merezcan la pena. ¿Y tú crees que las grandes corporaciones deberían cuidar más este tema para que la sociedad se beneficie? A ver, con respecto a los ingresos, hay un cambio traumático en el modelo de negocio, que al principio ha sido para mal, porque los medios de comunicación, sobre todo los medios tradicionales, se empeñaron en seguir haciendo las cosas de la misma forma, cuando el mercado estaba en un proceso de disrupción tremendo, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que el mundo estaba cambiando y que su industria estaba cambiando. Entonces poco a poco se fueron adaptando y fueron haciendo ensayos. Sí. Uno de esos ensayos fue regalar la información. Error. Porque es lo que más vale, es el proceso intelectual. Y desgraciadamente acostumbraron a los consumidores de información a tenerla gratuita. Sí. Claro, y tenerla gratuita, y en general de no muy alta calidad. Cuando es gratuito es porque no es de muy alta calidad. Bueno, pero también hay modelos de negocio, como puede ser el Wall Street Journal o el New York Times, ya modelos de pago que están funcionando. O sea, que cuando tienes un contenido bueno, igual que cuando tienes contenidos audiovisuales, la gente paga por películas, aunque haya piratas, pero la gente en general paga por películas o paga en parte por la música. Pues cuando tienes un buen contenido, la gente está dispuesta a pagar por él. Por lo tanto, tienes que desarrollar contenidos periodísticos interesantes con los que la gente esté dispuesta a pagar. Y luego hay una parte de cultura, ¿eh? Recientemente la Comisión Europea le encargó a un grupo de expertos, 39 expertos, un informe sobre la desinformación, sobre cómo luchar contra la desinformación. Y entre las cosas que decía era que Europa debe cuidar me preguntabas por las grandes corporaciones, Europa debe cuidar el ecosistema de los medios de comunicación, al tiempo que favorecer un sistema de contraste de hechos, lo llaman de fact-checkers. Es decir, tiene que haber sitios donde se contrasten los bulos, donde se contrasten las informaciones que no son ciertas, filtros, tiene que haber filtros. Pero el filtro más importante por encima de todos es el sistema de libertad de prensa, es la prensa, y la prensa debe ser cuidada desde mi punto de vista, porque es una parte muy importante del sistema democrático, porque es uno de los pilares básicos del sistema democrático. Y entonces, si tenemos una prensa débil, el sistema está débil, y lo estamos viendo. El sistema está débil, el sistema político democrático está débil en estos momentos, está muy cuestionado, y además hay mucho ensayo con fuego real, es decir, mucho gobernante
que está cuestionando los principios democráticos y el sistema está reaccionando con lentitud, ¿no? Sí. Entre otras cosas por la debilidad del sistema de prensa, ¿no? Yo creo que todos tenemos que cuidar a los medios y tenemos que cuidar a los periodistas porque juegan un papel social muy importante en la salud del sistema democrático. Y tú, desde el punto de vista global en el que trabajas ahora, ¿cómo ves la evolución de esta comunicación y cuáles son los pasos que habría que dar, sobre todo en las empresas, para que la comunicación corporativa sea mucho más efectiva? Bueno, en general, los comunicadores tenemos que casi que soplar y sorber al mismo tiempo. Quiere decir, por un lado, ser más estratégicos. Sí. Oye, el comunicador tiene que estar en el propósito de la compañía, en que el propósito de la compañía se ejerza de verdad, es decir, haya coherencia entre lo que promete y lo que hace. Tiene que estar en las conductas, cómo se hacen las cosas, cómo las empresas hacen las cosas, ¿no? Tiene que estar en los comportamientos éticos, tiene que estar en que estés al cabo de la calle, es decir, que estés al día con las tendencias, ¿no? Por eso creo que yo digo muchas veces que el comunicador es una especie de psicólogo social. Eso por arriba, porque por abajo, oye, vivimos el mundo que vivimos, tienes que estar muy pegado al negocio, por lo tanto tienes que demostrar que la comunicación contribuye a la cuenta de resultados. Y si tienes un negocio de vender zapatillas, la comunicación tiene que ayudar a vender zapatillas. Es verdad que la comunicación, el marketing a lo mejor vende zapatillas hoy y la comunicación intenta vender que pueda seguir vendiendo zapatillas mañana o pasado mañana, y trabaja más en el medio y largo plazo, pero necesariamente tiene que demostrar su contribución a la cuenta de resultados o su contribución al valor de la empresa, porque no todo a veces va a la cuenta de resultados, otras veces va al valor de la empresa. Las empresas que cotizan en bolsa tienen también esa forma de medir el valor de las cosas, el valor de los intangibles, ¿no? Por eso yo creo que hoy la principal misión de los responsables de comunicación es crear espacios seguros de diálogo para la conversación con todas aquellas personas que se quieren relacionar con la organización. Unas se relacionarán con sus productos, otras se relacionarán con la marca y otras se relacionarán con contenidos asociados a los productos y a la marca. Y por último, bueno, no es la última pregunta, pero sí, por último, ¿cómo te ves tú personalmente en los próximos 5 años? ¿Qué quieres seguir haciendo? Honestamente, yo tengo un problema, no sé si es un problema o una ventaja, he llegado a pensar que es un problema en algunos casos. Yo siempre trabajo con escenarios, me gusta mucho trabajar con escenarios, planifico muy. Me gusta a veces más planificar un viaje casi que hacerlo, ¿no? Sí. Lo cual no tiene mucho sentido. Y el problema que tengo es que siempre que he planificado escenario A, B y C me ha salido el A. Y entonces he llegado a vivir un poco en el futuro. Digo, oye, yo en vez de vivir el presente, vivo en el futuro, ¿no? Afortunadamente la formación en coaching me hizo ver la necesidad de vivir en el presente, de estar aquí y ahora, más que de ser en el futuro, ¿no? Entonces, hago menos planes. Está de verdad que voy cumpliendo años, entonces bueno, pues también quizá la ambición se va moderando, lo vas teniendo una ambición distinta. Yo no creo que se vaya moderando, la vas teniendo distinta. Yo quiero ganar más tiempo para las cosas que me gustan, para mi afición a la bici, al trekking, a viajar, a estar con la familia, y quiero ganar espacio para eso, y eso significa pues trabajar menos o lograr que me paguen mejor las horas que trabajo, que es un tema de eficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué quizá me veo dentro de 5 años? Pues algunas de las cosas que hago y que más me gustan, que es haciendo coaching. He creado una nueva categoría que es el coaching ejecutivo de comunicación, que de lo que trata es de a los comunicadores hacerles mejores directivos y a los directivos mejores comunicadores. Estoy muy contento y muy satisfecho ayudando a directivos a que sean mejores comunicadores y líderes, y a comunicadores a que sean mejores directivos, o por lo tanto fortalezcan sus habilidades de gestión, y creo que dentro de 5 años seguiré haciéndolo y seguiré haciéndolo mejor. En paralelo con eso, cada vez hago más formación y me gusta más. ¿Sí? Me encanta la formación, yo creo que tengo una cierta vocación docente y es una actividad que me gusta mucho y que me gustaría seguir desarrollando, y probablemente dentro de 5 años pues seguiré asesorando a algunas empresas en lo que sé hacer, que es básicamente comunicación, ¿no? Pero creo que estas dos primeras se irán creciendo, la parte del coaching ejecutivo de comunicación y la formación irán creciendo y ganando espacio en las horas que le dedico al trabajo, que son todavía muchas.
hay dos preguntas que le hago a todos los invitados, siempre en la parte final, y es porque esta revista se llama Interview Motor y Turismo. Entonces, una pregunta es, oye, sin pensar en dinero, ¿cuál sería tu coche ideal, el coche que te comprarías ahora mismo, el que yo querría tener? Pues el que tengo ahora. Sí. Sí, tengo un Serie 4 de BMW y es un coche ágil, divertido, con un gran diseño. Yo estoy encantado con él. ¿Es tu coche? Es mi coche. Yo creo que es mi coche y he sido siempre muy de BMW, me han gustado mucho los BMWs y la verdad que estoy encantado con él. Y los minis son BMWs también. He tenido un mini también. He tenido un mini muy divertido y si tuviese un segundo coche dudaría ahora mismo entre un mini precisamente y un 4x4 por eso de que me cabe la bici, básicamente. Sí, ¿no? Y la segunda pregunta, que imagino que eres un hombre muy viajado, pero seguro que te queda un sitio donde viajar y al que te gustaría ir y que en breve a lo mejor vas. Yo tengo como objetivo conocer todas las cordilleras montañosas importantes del planeta. Llevo ya voy a hacer trekking en todas ellas, llevo ya unas cuantas. Ah, qué bueno. Y hay una que coincide además con un sueño de infancia, yo creo que entre otras cosas porque está muy lejos, que son las montañas de la isla sur de Nueva Zelanda, ¿no? Sí. Creo que lo voy a cumplir porque en el año 2020 el Congreso Mundial de las Relaciones Públicas que organiza la Global Alliance se va a celebrar en Auckland y entonces eso pues me dará la oportunidad de ir a Nueva Zelanda, que es uno de los viajes pendientes que tengo. Y otro que me estaba acordando ahora, me estaba viniendo a la cabeza y estaba a punto de hacerlo el año pasado y no pude, es trekking / turismo en Alaska. Es otro sitio creo que espectacular. A mí me gusta mucho la naturaleza, las montañas. Es que suena muy bien. Sí, es un sitio, creo que es un sitio espléndido que intentaré ir lo antes posible. Pues fenomenal. Oye, José Manuel, pues muchísimas gracias por la entrevista, por esta charla agradable. Espero que te hayas sentido bien y hasta otra y cuando quieras. Muchas gracias a ti, he estado muy a gusto en la entrevista y además me has dado un paseo por Madrid, que no creas tú que he paseado tantas veces por Madrid en coche. Me alegro, es un placer. Muchas gracias.